Bienvenidos una vez más, gracias a Dios, a otro tiempo de estudio bíblico. Estamos en el libro de Romanos estudiando capítulo 14 en el día de hoy. Y hoy es viernes, tenemos nuestro tiempo de oración por la obra misionera. Así que vamos a traer a la memoria en nuestro tiempo de oración cada misionero. Así que les ruego estar con sus Biblias. Vamos a comenzar con el estudio y tendremos luego el tiempo de oración, ¿sí? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Damos la bienvenida, hermano Agustín, Tania, allí con Benja, Mica. Que Dios le bendiga. Hermana Negrita, hermana Toli, Dios le bendiga. Hermana Eli, que Dios te bendiga. Bienvenidos ahí a este tiempo. Hermana Karina, Dios le bendiga también. Y a cada hermano que se está conectando, cada amigo que se conecta, que Dios esté bendiciéndole a través de este estudio de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a iniciar directamente en el estudio bíblico hoy día para tener también el tiempo de oración por la obra misionera. Micaela Barrera está conectada, hermana Mica, saluda al pastor Jeremías, buenas noches, saluda a todos los hermanos allí, hermano Eric, Dios le bendiga, hermano, bendiciones, que Dios. Muy bien, vamos a cambiar el soporte, ahí estamos. Romanos, capítulo 14, el título del estudio de hoy es ¿Opinión o doctrina bíblica? Opinión o doctrina bíblica. Vamos a ver de qué estaba hablando y enseñando a los hermanos en Roma cuando Pablo escribía esta carta. Damos bienvenida, hermano Gonzalo y Rosa. Bendiciones. Romanos 14. Estamos allí en Romanos 14 y hermanos, ya estamos casi por terminar este libro, ¿no? Y les animo que vayan leyendo capítulo 15 y capítulo 16, que son muy interesantes, muy importantes estos pasajes de la Biblia para aprender más, ¿no? De Dios, del Señor Jesucristo y de cómo debemos también de vivir nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por cada hermano que está ya conectado, por cada oyente en este estudio bíblico. Hoy viernes, Padre, queremos traer delante de tu presencia el nombre de cada pastor y hermano que te sirve en la obra misionera. Te rogamos, Señor, que tú nos traigas a la memoria a todos los hermanos para orar por ellos, por sus familias, por sus esposas, sus hijos, por las luchas que puedan llegar a estar enfrentando, clamar a favor de ellos, también para que prediquen tu palabra con denuedo y, como dice tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, aún en estos tiempos que está complicado el reunirnos, que los hermanos puedan ministrar la palabra a cada congregación en donde tú nos has puesto como pastor para cuidar de tu grey. Rogamos, Señor, nos des sabiduría a cada hermano que estamos trabajando, Señor, en el lugar donde nos has puesto. Pedimos tu palabra hoy sea expuesta con poder, que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada oyente, para bendición, aumentar la fe de cada hermano, para crecimiento espiritual de cada hermano, Señor. Lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, Romanos 14, y vamos a ir versículo por versículo, lo que normalmente se conoce como mensaje expositivo y lativo. A los hermanos del seminario, a los que han estado estudiando sobre este asunto de cómo exponemos la palabra de Dios, es usar el mismo texto bíblico en el orden que tiene. Entonces es lo que vamos a estar viendo, versículo por versículo. Y dice versículo 14, y debemos recordar lo que leíamos versículos anteriores. Recuerde que
a modo de introducción, recuerde que Pablo se presenta con esta carta a los hermanos en Roma y les dice que él deseaba ir a verlos. Mientras tanto, manda esta carta y inicia hablando de que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que pone la base de que el Evangelio, que es Jesucristo, muriendo por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitado al tercer día también conforme a la Escritura, el Evangelio de Jesucristo, el que es predicado, tiene poder. Es un poder de Dios porque transforma vida, transforma el destino de nuestras vidas. Íbamos rumbo al infierno, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por su resurrección de entre los muertos, tenemos ahora vida eterna, perdón de pecado y vamos al cielo. Él ha cambiado, por medio del poder del Evangelio, se cambia el destino de las almas, de muerte a vida. Es una obra de Dios absolutamente y no interviene la obra humana, sino solamente la gracia de Dios, la obra de Dios. Y encontramos que en nuestra parte es fe. Y esta fe es también algo que nos da Dios por medio de oír su palabra. Así que Él pone la base allí al comienzo de Romanos capítulo 1. De allí empieza a desarrollar aquellos argumentos que tenían algunos judíos y no judíos en cuanto a ser moralista, en cuanto a guardar la ley, en cuanto a los rituales. Y termina Pablo diciendo, todos somos pecadores, todos estamos incluidos en esta línea de ser descendiente de Adán, y como el pecado entró en el mundo por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, ¿no es cierto? Y porque todos hemos pecado, y porque todos hemos pecado estamos separados de Dios. Entonces se presenta la justicia de Dios, la justificación, el declararnos justos de Dios, que es solamente por fe y por obra de Dios. ¿Sí? Así que bueno, llegamos a este punto donde ya se nos ha dicho en el Romanos 12 de qué forma debemos de presentarnos a Dios con estos cuerpos en donde mora el pecado, la presencia del pecado está, pero somos salvos. Entonces, de poner nuestros cuerpos en sacrificio vivos, nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Y hemos estado viendo también el de cómo conducirnos como cristianos en este mundo mientras esperamos la venida del Señor. Y nos habla en cuanto a relación del gobierno y demás. Ahora estamos con todo eso, sigue predicando por medio de esta carta y dice que debemos, vivir como hijos de Dios, andar en el día, termina capítulo 13, y el versículo 1 de capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, en esta noche quiero que tengamos en cuenta la palabra opinión y también la palabra doctrina bíblica, la frase doctrina bíblica. Hay algo que no podemos cambiar. Si realmente queremos ser discípulos de Cristo, cristianos verdaderos, debemos de seguir la doctrina de Cristo. Doctrina es enseñanza, es la enseñanza bíblica, ¿no? Entonces, vamos a ver estas definiciones. Opinión. La opinión es, según el diccionario de la Real Academia Española, es el diccionario que utilizo, juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Entonces, ¿qué sería la opinión? Es tu pensamiento desde tu punto de vista sobre alguna persona o alguna cosa o situación. Y en cuanto a las opiniones, entonces, si depende de lo que vos ves y lo que vos sentís, es tu punto de vista sobre una circunstancia, situación o una persona, vamos a tener una variedad de opiniones sobre un mismo tema, porque somos diferentes, ¿sí? Entonces, opiniones tienen que ver con la valoración o el juicio, el pensamiento
que cada persona tiene respecto de algo o de alguien. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo en cuanto a lo deportivo. Nosotros aquí somos muy futboleros, ¿no es cierto?, los argentinos. Y no todo el mundo va a estar de acuerdo con un equipo de fútbol o un cierto jugador. Y cada uno va a tener su punto de vista, su juicio, su valoración sobre cada club. Y por eso es que es fanático de uno o no, o de otro club. Por eso algunos son, bueno, aquí en Córdoba, algunos son de Belgrano, y otros son de Talleres, otros son de Instituto. Y bueno, así en cada una de las provincias, diferentes personas. Algunos son de los clubes de River, otros de Boca. Y esa es una opinión tuya. Y que sea tu opinión y vos estás convencido que tu opinión es la correcta, realmente no significa que sea la correcta, ni que mi opinión. Entonces, a esto se refiere cuando hemos puesto este título de opinión o doctrina bíblica, porque comienza diciendo Pablo en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender, no para pelear, no para discutir sobre opiniones. No es doctrina, son opiniones. Y queridos hermanos, tan diferentes somos uno del otro, y gracias a Dios que somos tan diferentes, porque eso hace algo lindo en la variedad de personas en una iglesia, en una familia. Y no podemos andar peleando por diferentes tipos de opiniones. Dice Pablo, no para pelear, reciban al hermano débil, ya vamos a ver lo que es el hermano débil en la fe, pero no para discutir, no para pelear, no para ofender, no para lastimar, no para hacer de tropiezo entre los hermanos. Opinión. Doctrina, ¿qué es doctrina? En la Real Academia dice enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Entonces, doctrina es enseñanza. Doctrina bíblica es enseñanza con la base, el fundamento de cada principio, de cada enseñanza, es la Biblia. ¿Sí? Entonces, doctrina bíblica es la enseñanza que está basada sobre la Biblia solamente para instruir a los cristianos, a los creyentes. Entonces, un hijo de Dios, alguien que ha recibido a Cristo, ¿cómo va a ser instruido? Si es un cristiano y cree en la Biblia. Si no es cristiano, no va a creer en la Biblia. Pero si usted cree en la Biblia, la palabra de Dios, entonces va a ser instruido, enseñado, adoctrinado, según este libro, que es la palabra de Dios, inspirada. Entonces ya tenemos la diferencia entre opinión y doctrina. Opiniones, van a haber diferentes opiniones según los hombres, que somos diferentes, pero la doctrina no puede cambiar por mi opinión. ¿Sí? O sea, yo no puedo agarrar la Biblia y aferrarla a mi opinión, sino que en Cristo mi opinión tiene que amoldarse a la doctrina. ¿Sí? En Cristo. Esto va a pasar cuando vamos madurando. Y cuando nosotros vamos creciendo en el Señor, llegaremos a decir lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Entonces, esto va a ser lo que leemos a través de la Biblia, que vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Cuando yo menguo, y ya no es mi opinión, sino es la opinión de Dios. Y esa opinión de Dios, ¿dónde la encontré? Acá, en la palabra de Dios. Entonces, Pablo va a estar presentando la doctrina de Dios en cuanto a las opiniones entre los hombres, mientras vamos madurando en la iglesia. Versículo 2 de Romanos dice lo siguiente: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. ¿Cuál es el contexto de este tema que trata Pablo? Bueno, recuerde que en aquel tiempo los romanos adoraban
todo lo que podían encontrar. Todos los templos donde conquistaban algún lugar, los templos no lo destruían los romanos, ¿no? Venían con toda esta cultura griega, de todos los dioses, diferentes tipos de dioses. Entonces, había una variedad de templos y altares donde se sacrificaban animales que también eran puestos para el consumo de las personas. Y con toda esta situación, algunos hermanos habían participado en esos rituales, los cuales se han convertido a Cristo. Y ahora, convertido en Cristo, a ellos, recién allí convertidos, se sentían mal y en su opinión no tenían que comer esa carne más. Y había otros hermanos que estaban, digamos, más fuertes en la fe y decían, es carne, solamente es carne, y la conseguía a buen precio, y los ídolos no son nada, ¿no? Entonces, para que usted pudiera imaginarse mejor, hermano, no era como comprar carne en la carnicería hoy en día, sino que esa carne muchas veces se obtenía de diferentes templos donde se habían ofrecido a ídolos y después se estaba vendiendo al público, como en un mercado. Entonces, el origen de dónde venía esa carne para algunos no le afectaba. Los ídolos no son nada, decían. Y hay otros que sí les afectaba. ¿Por qué? Porque ellos habían estado involucrados en esos rituales y no querían comer carne. Entonces solamente comían legumbres. Entonces encontramos que uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, dice Pablo, come legumbres. Recuerde, no son judíos, son hermanos gentiles, no está hablando de la comida judía, del animal inmundo y del el animal que podían comer, está hablando de gentiles, personas que se han convertido de diferentes tipos de sectas y religiones, se han convertido a Cristo, son nuevos hermanos en la fe, pero estaban con esta lucha. Entonces dice, uno cree que se ha de comer de todo, no hay problema. Pero hay otro que es débil y solamente piensa que hay que comer legumbres. Eran opiniones. ¿Bien? ¿Me sigue? Somos diferentes por personalidad y experiencia. Habrá diferentes opiniones. Dios es uno y Él es perfecto en su enseñanza, en su doctrina. Dios es perfecto. Su enseñanza es vida, dice la palabra de Dios. Jesús dijo en cuanto a esto, que al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y dice, estoy leyendo Juan 12 y el versículo 50, y sé, dice Jesucristo, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús está diciendo y declarando la palabra, la enseñanza de Dios Padre. Él la está diciendo tal cual el Padre le ha dicho, porque la enseñanza de Dios es vida. La opinión del hombre no lo es, pero la doctrina de Dios es vida. Entonces tenemos que diferenciar cuando tenemos diferentes opiniones y que no tiene que ver con doctrina, sino que tiene que ver con diferentes experiencias que hemos tenido en nuestra vida, de dónde hemos sido rescatados por el Señor, cómo nos salvó el Señor, y habrá cosas que afectará a un hermano y a otro no. Entonces, esto puede causar problema en una congregación, por lo cual Pablo le dice, reciban al hermano débil, pero no para pelear, no para contender sobre opiniones y tratar de obligar a un hermano a hacer algo que a él le está haciendo daño, ¿sí? Escuchaba de dos misioneros
que llegaron aquí a la Argentina y estuvieron aquí en la provincia de Córdoba. Y yo estaba trabajando justamente un día con ellos dos. Ellos iban en un auto, yo iba con ellos. Y estaban hablando entre ellos que les gustaba un estilo de música que se estaba escuchando en ese tiempo como música cristiana, pero que era una música más pop. Bien, y a ellos les gustaba esa música y ellos estaban diciendo, uy, qué bueno, pero uno recordó que mientras estaban preparándose en el seminario, todavía eran alumnos, antes de salir como misioneros, tenían un compañero el cual había salido, había sido rescatado por el Señor, salvado, y en su vida como incrédulo, él estuvo muy involucrado con ese estilo de música, lo cual le había llevado también a un estilo de vida perdida. Cuando él se arrepiente y se convierte a Cristo, él abandona completamente ese estilo de vida pecaminosa, incluyendo esa música. Ahora él está preparando en el seminario ya también con el sentir de servir a Dios, pero encuentra que hay otros compañeros de seminario que estaban escuchando ese estilo de música. Y a ese hermano le hizo mal, a tal punto que abandonó el seminario, se le fue de tropiezo. Y escuchaba yo este testimonio de estos pastores y considerando de que no habían tenido ese cuidado por el hermano débil en la fe, porque había una experiencia de vida detrás de eso que a él le afectaba. Recuerden que en nuestra carne vemos que mora el mal y no el bien. Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Y siempre tratará de ser tentada y atraída por cosas que estábamos antes habituados a hacer el mal. Entonces, consideramos esto. Hay diferentes tipos de experiencias que una persona ahora ha venido a Cristo y va a ser, en su opinión, diferente a otros. Y debemos considerar cómo comportarnos. Versículo 3. El que come, ahí dice Pablo, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Allí le da una enseñanza de parte de Dios. Ya esto no es una opinión, esto es doctrina. ¿Cómo me voy a comportar con mi hermano? Y bueno, es un principio bíblico como el que Pablo les dice a los hermanos a los filipenses, de haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, cuál fue el despojarse de sí mismo, no considerarme a primer lugar yo. Y Cristo es Dios, y él no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Estando en forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente y obediente hasta la muerte de la cruz. O sea, se despojó de sí mismo para hacer la voluntad del Padre. De este pensamiento Pablo va a enseñar en muchas de sus cartas y aquí dice en lo práctico cómo es. El que come la carne, dice, no es nada comer esta carne. No menosprecia al que no come. No decirle, oh, pero mira este inmaduro en el Señor o en la fe, no menospreciar a ese hermano. Pero también el otro hermano que dice, yo no quiero tener nada que ver con esto de comer esta carne y solo come legumbre, y le dice, oye, está haciendo mal aquel hermano con lo que está haciendo y está juzgándolo, es un pecador porque participa de... Dice, el que no come no juzgue, porque estaban viviendo situaciones de opinión, esto era opinión y no doctrina, pero la doctrina es no menospreciar al hermano y no juzgar al hermano por opiniones. Volvemos al versículo 1, no para contender, para pelear sobre opiniones. ¿Cómo puedo saber yo y usted cuál es una opinión y cuál es una doctrina? Bien, mire, una doctrina, por ejemplo, voy a hablar de la vestimenta, una doctrina.
En la Biblia tenemos doctrina sobre la vestimenta. En la doctrina bíblica dice que debemos de vestirnos modestamente. Eso es lo que dice la Biblia. Modestamente. También dice no se pondrá ropa de varón la mujer ni ropa de mujer el varón. Entonces ya encontramos estas enseñanzas bíblicas. Eso está en la Biblia, entonces eso es doctrina bíblica. Ahora, si un pastor prefiere predicar de corbata o no usar corbata, donde la Biblia dice que usemos corbata o no usemos corbata, eso es opinión. ¿Vio? Hay una diferencia. Y yo me he encontrado en estas circunstancias, que hemos estado en algunos lugares donde hay hermanos que dicen muy bien, para predicar, estuvimos en un tiempo, estábamos en un grupo pastoral, dicen muy bien, vamos a tener ciertas conferencias, para predicar, sí o sí el que predique va a tener que utilizar corbata, ¿sí? Estar vestido con camisa, corbata, para predicar. Y estuvimos todos de acuerdo, perfecto, todo de acuerdo, bien. En una oportunidad, más de una oportunidad, en esas mismas conferencias, invitaron a algunos pastores de otro lugar. Y estos otros pastores que vinieron, predicaron con camisa, y alguno predicó hasta con una remera. Entonces, allí algún hermano podría haberse ofendido. Podría haberse ofendido algún hermano. Pero era una cuestión de opinión. ¿Sí? No era una doctrina. Y en eso tenemos que tener bien claro esa situación. Ahora, es malo cuando ya, bueno, si no usas corbata, estás pecando. Eso es falso. Eso es falso. Y le estoy dando un ejemplo muy práctico, y aunque usted diga, pero puede ser, sí, puede ser. Hubo en la historia de la iglesia, de los hermanos, sabemos de que hasta algunos lugares no se podía usar sino que solamente camisa blanca, los varones. Si usted usaba otra camisa de otro color, pues ya no estaba bien con el Señor. Y no tiene que ver con eso, es una opinión y no es doctrina. ¿Y qué dice la palabra de Dios en doctrina sobre eso? No menosprecie y no juzgue. Sobre opiniones, no sobre doctrina. ¿Tú quién eres? Dice versículo 4 hasta el 7. Para que juzgues al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Acá es otro tema, ¿no? Otro asunto trata ahí Pablo. Está hablando de los días de las semanas y también de eventos especiales o fiestas en unos días. Y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente, y esto está hablando de opiniones. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracia a Dios. Versículo 7, porque ninguno de nosotros, y esto es doctrina, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, está diciendo Pablo, miren, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo nos ha comprado con su sangre, le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él. Recuerde lo que dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros estamos incluidos en esto, somos de Él, por Él y para Él. Y Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vamos a seguir y vemos que
quiero compartir aquí un testimonio de un pastor, un siervo de Dios, que pude conocer personalmente. Había tenido algunos estudios por medio de videos en cuanto a un seminario, pero también pude conocer personalmente. Y dice este hermano algo en su opinión. Otro ejemplo de vida vamos a dar en cuanto a esto de hacer algo o no hacerlo de acuerdo a opinión y no doctrina. Este hermano, con una vida, la verdad que es ejemplar, él dijo esto: en cuanto a no aceptar a tomar un té, una infusión de té de una planta, ni usar medicamentos para aliviar sus dolores. Este pastor convivía con el dolor, ese es su testimonio. Él se acostaba con dolor, se levantaba con dolor, vivía todo el día con dolor, y ya su médico personal le había recetado una medicación para calmar ese dolor, y él no quiso y no quiere, hasta el día de hoy, lo que yo sé, no quiere consumir ningún medicamento que le quite el dolor, porque para él es una droga. Y él no quiere usar nada de esto en el cuerpo que él considera, en su opinión, ¿no es cierto? Él considera que lo estaría contaminando y prefiere aceptar y soportar el dolor. Y cuando estábamos en un lugar donde es alto, no sé si estábamos en 2500, 2700 metros de altura, le quisieron dar un té de una planta muy conocida en ese lugar, y él dijo no, porque esa misma planta, con un gran proceso, se suele utilizar para hacer una droga. Entonces él consideraba ni siquiera tomar el té de esa planta para él sentirse un poquito mejor. Y esa es su opinión. Pero por el otro lado, hemos conocido otros siervos de Dios, otros pastores, que en diferentes tipos de enfermedades le han recetado medicación, y sabe que toda medicación para aliviar un dolor es una droga. De hecho, le llaman droguería aquí al laboratorio donde preparan, ¿no es cierto?, las medicaciones. Y la han comprado y la han consumido para calmar su dolor. Y acá vemos siervos de Dios, grandes hombres de Dios, con diferentes opiniones personales sobre un asunto. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? No menosprecie y no juzgue. No es un tema de doctrina, es un tema de opiniones por diferentes circunstancias y experiencia que cada uno ha vivido. Y de allí cada uno toma una decisión. Romanos versículo 8 del 14 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y el hermano que estaba convencido de no tomar ningún medicamento, ¿por qué lo hacía? Porque lo hacía para el Señor. Y el hermano que tomaba los medicamentos para sentirse bien, ¿por qué lo hacía? También lo hacía para sentirse bien y poder servir sin dolor, para servir para el Señor. Y acá la palabra de Dios dice: si vivimos, para el Señor vivimos. No nos pertenecemos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que esta es la enseñanza. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó, volvió a vivir, y es nuestro Señor, nuestro Salvador, de todo aquel que en Él ha creído. Recuerde, todo aquel que confiese que Jesús es Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Si usted ha creído, sos salvo. Y como salvo, quiero que sepas
que le perteneces a Dios. Tu cuerpo, todo tu ser pertenece a Dios porque lo compró con sangre. Ahora, debes de diferenciar y saber qué es lo que es doctrina, qué es lo que Dios enseña en la Biblia, y debemos ser obedientes a Dios, y diferenciar en cuanto a lo que hay de opinión. Hay una diferencia entre opinión y doctrina. No debe tomarse mi opinión un lugar que corresponde solo a Cristo y la doctrina, porque pertenecemos a Cristo, somos de Él, le pertenecemos a Él. ¿Qué pasa? Si yo tengo una preferencia, pongámosle una opinión, y yo comienzo a predicar la opinión en lugar de predicar la Biblia, estoy poniendo en primer lugar mi pensamiento, mi juicio y valoración, ya sea de una situación, una cosa o una persona, que eso significa opinión, estoy poniéndolo sobre la doctrina, y eso está mal. Eso está mal. Recuerde, primer lugar tiene la palabra de Dios. Mi vivir debe centrarse en Cristo y no en mis opiniones. Y a medida que vamos madurando y siendo más fuerte en la fe, vamos pensando como dice la Biblia. Eso es tiempo de hablar con Dios, tiempo de orar, tiempo de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, de escuchar predicaciones, porque Dios nos habla a través de la predicación. Por la locura de la predicación a Dios le ha gustado que seamos salvos, y también por la locura de la predicación somos instruidos, enseñados, preparados para madurar. Romanos, versículo 10 del 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ahí está hablándole a los dos, al que cree que debe hacerse y al que cree que no debe hacerse. Ninguno de los dos está en derecho de menospreciar ni de juzgar, porque todos, y aquí está interesante, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo tendré que dar cuenta de lo que hice en base a la doctrina del Señor y en base a las opiniones que tomé o tuve en mi vida viviendo para el Señor. Cada uno vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Dice la palabra de Dios, sea bueno o sea malo también. Y vamos a recibir recompensas o sufrir pérdida de acuerdo a cómo hemos vivido. Tanto del juzgar como el menospreciar por opiniones personales, también vamos a dar cuenta delante de Dios. Por condenar al hermano que hizo o no hizo algo según su opinión, o por menospreciar a un hermano, por razones de opiniones, no de doctrina. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí entramos otra vez en una parte doctrinal. No juzgar al hermano en cuanto a opiniones. Pero vamos a encontrar que en el libro de Corintios Pablo le dice a la iglesia que juzgue a un hermano en cuanto a pecado, porque la Biblia enseña y es doctrina eso. Pero acá está hablando de opiniones. No juzguemos por la opinión del otro hermano, no lo menospreciemos. Y también sí dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No debemos de ser tropiezo. Por juzgar o menospreciar podemos dañar o ser de tropiezo a un hermano. Cuidado por menospreciar o juzgar a un hermano por una razón de opiniones. Tengamos cuidado. Y sabemos que somos muy fácil de pecar con la lengua, ¿no? Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que lo es inmundo, para él lo es. Esta, versículo 14,
en todo lo que viene desarrollando Pablo, es la opinión personal de Pablo. ¿Ve? Ahí está la opinión personal de Pablo y no es doctrina. Es una opinión. ¿Y cómo sabemos? Dice, yo sé. ¿Quién dice yo sé? Pablo. Dios permite, Dios inspira a Pablo para que le deja que ponga su opinión. Yo sé y confío en el Señor, dice, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que esa es la opinión personal de Pablo sobre el asunto de comer o no comer carne. El versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, se entristece, porque te está viendo a vos hacer algo que a él le afecta. Ya no andas conforme al amor. Acá estamos en problema. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el otro, sino que pensamos en nosotros mismos. No está habiendo en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, sino que estamos pensando en primer lugar solo en nosotros. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y aprobado por los hombres. ¿Cuál es nuestro punto para servir a Dios? Es servir en base a la justicia, a la paz y al gozo. Y la paz está relacionada con el amor, el andar en el amor. Porque esto es conocido como el vínculo perfecto en la Biblia. Debemos andar conforme al amor verdadero para no contristar al hermano. Servir a Cristo en justicia, lo que es justo delante de Dios. En paz es el vínculo perfecto relacionado con el amor de Dios. Y gozo en el Espíritu es lo que agrada a Dios. En Efesios 4:3 dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos estar listos para guardar la unidad entre hermanos. Una unidad que está en base de la doctrina y no se separa por opiniones, pero está unido en doctrina. Si no es la misma doctrina, sí nos separamos, pero no por opiniones. Y también dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor es considerado al otro para no menospreciar y para no juzgar al otro por opiniones, no por doctrina, por opiniones. ¿A quién buscas agradar? ¿A Dios o a los hombres? Debemos de agradar a Dios. Obedezcamos a Dios, porque esto que se nos enseña aquí es doctrina. Sirvamos a Cristo en justicia, paz, gozo, en el amor del Señor, en el Espíritu Santo. Bien, estamos llegando a ya la última parte de los últimos versículos y estamos en el versículo 19. Así que, con todo lo que ha dicho Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Discutir por opiniones no edifica, sino que destruye, divide, causa división entre los hermanos y lleva a juzgar y menospreciar. Juzgar a algunos y menospreciar otros. Así que no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Pero vamos a ver que aún va a ser ampliado más que por el asunto de la comida. Allí en Roma había sido el tema de la comida, pero hay más para hablar sobre eso. No destruya la obra de Dios por causa de la comida, por causa de una opinión allí por el tema de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Debemos de edificar y no destruir la obra de Dios. Debemos apoyar y no desanimar a los hermanos. Y es malo hacer tropezar a un hermano. Aquí se trataba del tema de la comida, pero vamos a ver que Pablo extiende esto a muchas otras cosas. Bueno, dice versículo 21, es no comer carne. Está hablando de la comida, pero ahora dice ni beber vino. ¿Qué pasa?
Había hermanos que tomaban vino y aquel tiempo el vino estaba relacionado con medicina en algunos de los casos. El judío lo usaba por causa del estómago, por ejemplo, el caso de Timoteo, era para desinfectar el agua. Usa un poco de vino, no era que tome vino, sino que ponía un poco de vino en el agua que iba a tomar para que matara las bacterias de aquel momento, para que no le hagan mal el agua a su estómago. Pero también en la cultura de los romanos usaban vino directamente para tomar. Y algún hermano por allí habría estado pensando, no es malo tomar un vaso de vino. Hasta el día de hoy hay hermanos que están con esa lucha, ¿no? De decir y que no tomar y que tomar. Bien, yo creo que la Biblia enseña sobre esto, que nosotros debemos ser sobrios. Y es bien claro y específico, no dado al vino al pastor, el requisito del pastor. Y dice, no dado a mucho vino a los diáconos, y en aquel momento está usándose otra vez como para usar, para limpiar el agua que estaba contaminada. Pero seguimos con este asunto de Romanos 14. Entonces, hay hermanos que en la comida dicen, yo puedo tomar un vaso de vino, no está mal, y no siente ningún malestar por hacerlo eso. Entonces él se sirve un vaso de vino y toma vino. Pero hay un hermano que ha sido rescatado de ser borracho. Y quizás usted no lo sabe. Y usted, tomando ese vaso de vino que para usted no es malo, para ese hermano le puede ser tropiezo. Y ahí usted está pecando. Y ahí cuando usted dice, no es malo tomar un vaso de vino, y lo escucha aquel hermano que ha sido rescatado de la perdición, del vicio, del alcohol, está afectándolo y haciéndolo tropezar. Y se puede perder ese hermano. ¿Perder en qué sentido? No que se pierda su alma, sino perder, apartarse del Señor y volver y caer otra vez bajo las cadenas de el alcohol. ¿Qué dice la palabra de Dios? Malo es que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o con lo que bebe. Dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En la vestimenta que habíamos hablado, la Biblia habla de modestia y tenés que aplicar la modestia. Y puedes vestirte de diferentes formas sin afectar a otro hermano. Pero si llegara a afectar a otro hermano, usted tiene que cuidarse de no ser de tropiezo. Dice la palabra de Dios, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Estimado hermano, no juzgue, no menosprecie por opiniones, pero fíjese que dice la doctrina cómo debemos de cuidar uno al otro. Doctrinalmente la Biblia dice no juzgar, no menospreciar al hermano y no ser de tropiezo para el hermano. Acá tenemos algo más para compartir y dice en Marcos 7:7, Jesucristo, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En Tito 1:14, no atendiendo a fábula judaica ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Enseñar las opiniones personales como doctrina no honra a Dios. Enseñar una opinión personal no honra a Dios. Lo que honra a Dios es que prediquemos la palabra de Dios. Y si empezamos a enseñar opiniones, vamos a ser apartados de la verdad. Allí terminamos con el versículo 23 de Romanos capítulo 14. Estimados hermanos, les animo a leerlo, meditar, y en cuanto a algunas opiniones que tengamos en cuenta de tratar de basarlo en lo que nos enseña el Señor y no en las experiencias nuestras.
y eso va a hacer que nosotros vamos madurando en el Señor. Pero no juzgar y no menospreciar ningún hermano por opiniones. ¿Sí? Que el Señor te bendiga. Espero que puedas seguir creciendo, conociendo más de Cristo, y que el Señor te dé entendimiento en todo lo que hemos estado compartiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mi querido hermano. Vamos a tomar el tiempo ahora para orar por los misioneros. Vamos a ver quiénes están conectados ahora, que estoy viendo. Hermano Eric, hermana Rosa López, espero está Agustín también allí, hermana Julieta, Pastor Santiago. Pastor Santiago, ¿podrías orar esta noche por los misioneros? Si me das que sí, entonces te conecto, tengo para invitarte en un video en vivo. Tenemos allí a hermana Aide Suárez, Pastor Alcide Álvarez, otra vez allí está conectado. Dios me lo bendiga grandemente, Pastor, en gran manera. Hermano Guillermo, bendiciones. Pastor Jeremías Gallardo, bendiciones. Pastor Jeremías, hermano Jere, ya lo hicimos, Pastor. Ezequiel, bendiciones, Ezequiel. Y Carlos Bruno, Dios te bendiga, mi hermano. Pastor Santiago, vamos a intentar a ver si puedes recordar, orar por los misioneros. Si puedes, te estoy haciendo la invitación. No me deja. No sé qué pasa. Uy. A veces podemos y a veces no. El internet no sé qué hace. Bueno, hermanos. Ay, lo tengo al agua. Vamos a probar con Agustín. Perdón, Pastor Santiago, no me deja. Ahí está. Permite, Agustín, la invitación en video en vivo. Hermano Agustín, le vamos a pedir que esté orando por los pastores. Recordamos Pastor Flamenco, bueno, a los hermanos allí en Uruguay, Pastor Gabriel Álvarez, hermana Gabriela, el Pastor Alcides, su esposa, Pastor Esteban Álvarez, su esposa, sus hijos, Parnell, Pastor Parnell, Pastor Pablo Simó en Las Piedras, Uruguay, su esposa Romina, por su salud. Mientras se está conectando hermano Agustín. Ay, no pudo. Oramos también por Pastor Hugo Flamenco, la obra en Altagracia y Santana. Pedimos a Dios por Pastor Pablo Sánchez, hermana Verónica, que este mes tienen que tener el tratamiento médico y creo que estaba cobrando el tratamiento como 126.000 pesos. Que Dios supla por ello. Orando por Pastor Walker, Alan, allí en Balnearias, los hermanos en el norte, Pastor Alexi Lima, Pastor Benito Arias, Florentino, estoy tratando de recordar, Pastor Cruz de Iturbe, Mauricio, de Maimará, orando por Pastor José Luis Gómez en Santiago del Estero, Pastor Owens, papá, Pastor Larry Owens allí en Hola, Gu. Pastor, ¿cómo le va? Hola, muy bien. Ahí recordando a algunos pastores, para que recordemos en oración también en sus casas. Ahí vamos a subir un poquitito Ahí estamos Capaz completos que los dos. de bien, Pastor, quizás se ve un poco borroso porque en la cámara del celular mío está media, Bueno, frontal, pero se ve bien, se ve así bien. que, y estoy usando los datos porque el internet no está fallando, así que si se corta, bueno, Bueno, pero entonces arranque nomás orando por todo lo que te acuerdas por los misioneros y por de nuestros 10, Pastor, compromisos como iglesia para apoyar a la obra misionera. Oramos. de 10, Pastor, oramos. Padre Celestial, te amo, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, por los misioneros, que, Señor, tú estés en control, cuidando a cada pastor, Señor, recordando
los que están en Córdoba, Señor, Pastor David, en Argüello, Señor, Pastor Hugo, y las dos obras, en Alta Gracia y Santana, Señor, por la salud de Marina, que tú estés cuidando, Señor, a ella, al Pastor Hugo, por los hermanos que están en las obras, Señor, allá, Fabricio, Brian, Señor, que el pastor siempre pide, por los jóvenes de allí, que tú estés cuidando a los hermanos, y por cada persona en ese lugar, Señor, que puedan conocerte. Pedimos, Señor, también por Pastor Elinaí y su esposa, el embarazo, Señor, que estés en control de todo, Señor. Gracias por el pastor que ha venido aquí a Córdoba a predicar de tu palabra, Señor, por Pastor y su familia, por la obra allí, Señor, en Alta Córdoba, por los hermanos que han aceptado a Cristo, Señor, los que te han recibido, damos gracias por ellos. Y, Señor, por la tarea del pastor que tiene, proyecto que tú estés guiándole, Señor, dándole sabiduría a ellos, Señor. También por Pastor Alan, no me acuerdo el lugar, pero que le cuide, Señor, con su familia. Esté, Señor, cuidándoles a ellos, Señor, en el lugar que tú les has mandado. También, Señor, recordamos a Pastor José en la comuna y gracias, Señor, por lo que se ha juntado de ofrenda. Damos gloria a ti, Señor. Pedimos por la salud de Lili, que tú estés calmando dolor que ella tenga, Señor, y por los estudios que faltan, que guíes a los médicos. Y gracias por también la ofrenda hacia Pastor José por el auto, que se ha arreglado, Señor, para usarlo para la obra. Y gracias por los hermanos que están allí en la comuna, Señor, leyendo los textos que el pastor le manda, estudios, Señor, por medio del celular. Pedimos, Señor, que estés en control y sabemos que tú tienes el control, Señor, y sabes, ya tienes el terreno, la casa, Señor, debemos de confiar en ti. Pedimos por ellos, Señor, que le cuides y damos gracias también por Pastor José, Señor, por Pastor Santiago, oramos y damos gracias también por ellos, por la familia y por los hermanos en el Cano, por la mudanza, Señor, que estés acomodando y guiando, Señor, confiamos en ti también, y por la casa que está en el lugar allí, el terreno, que tú la cuides, Señor, de todo peligro, de toda persona mala que quiera hacer daño, Señor. Damos gracias por ellos, también recordamos a Pastor Juan en Tras la Sierra, a su familia, y gracias, Señor, por lo que han ayudado con la silla, Señor. Damos gracias y gloria a ti, porque han llegado bien ya, Señor. Pastor Juan la ha usado, Señor, con los hermanos, y damos gracias, Señor, por esto, por las sillas nuevas, Señor. Pedimos también por ellos, por su familia, que le cuide, Señor, y a las personas que está hablando el pastor, que tú le des sabiduría, Señor, por el velorio también que él ha hablado de ti, Señor, que esas personas puedan comprender y aceptar a Cristo, Señor, en su corazón. Pedimos por ellos, Señor, por Pastor Juan, también por Ojo de Agua, Pastor Jerez, Señor, que tú le estés, Señor, cuidando a los Melli, a su esposa, a Ruth, Señor, y por los hermanos que están allí, Señor, también leyendo tu palabra, Señor, por Pastor Jerez, que le guía, Señor, le aconsejas. Pedimos que tú le cuides, Señor, al pastor y a los hermanos, ahí en Ojo de Agua, Señor. También recordamos al Pastor Víctor, Señor, aquí en el templo, nuestro pastor aquí de Córdoba. Gracias por su vida, Señor, por la de su esposa. Pedimos que tú le sigas dándole sabiduría, Señor, guiándole en todo, en cada decisión. Y si es tu voluntad, que podamos, Señor, reunirnos aquí en el templo, Señor, con los hermanos de a grupos, si tú lo permites, Señor, y que gente de alrededor pueda, Señor, también conocerte, que nosotros sigamos testificando, Señor, de ti, de tu palabra, a nuestros vecinos, parientes, Señor, y cuidándonos también, Señor, de este virus. Tú tienes, Señor, el control de todo. Pedimos, Señor, que nos sigas cuidando y también fortaleciendo a cada hermano que está débil, que tú, Señor, nos dé sabiduría y que podamos seguir aprendiendo, poniendo en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas en tu palabra, que en este mes de la Biblia, Señor, podamos seguir sembrando tu palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Víctor y su esposa. También recordamos a la hermana Virginia, Señor,
que tú le cuides, le sanes, Señor, le calmes todo dolor que ella tenga. Damos gracias por su vida, Señor. También recordamos a otros misioneros, Pastor Mazzuccini, en Corrientes, Señor, que tú le cuides. Gracias por la obra y por lo que el pastor ha hecho en construcción, lo material, Señor. Cuida de él, de su esposa, por sus nietos, Señor, por los sauces también que pide siempre Pastor Hugo, Señor, por Don Tito y por su esposa, por la salvación de ellos, Señor. Y hay muchísimos pastores más, Señor. Seguramente cada hermano ahí recuerda en sus hogares donde esté que, Señor, tú estés contestando y que cuides de cada pastor, Señor, que está predicando, Señor, los que ya están teniendo servicio, que, Señor, damos gracias por todo, Señor, gracias por ser parte en la obra misionera, por dar, Señor, las ofrendas, Señor, ayudando a cada pastor, a cada hermano, Señor, que está llevando tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y gloria a ti te damos, Señor, y ayúdanos a serte fiel, a seguir apoyando, Señor, a la obra misionera. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén, Muy bien, muchísimas gracias, querido hermano, y espero que si algún otro hermano recordó a alguien más para orar, haya estado pidiendo al Señor allí en este momento. Que Dios le bendiga. Gracias, Amén, hermano pastor. Agu. De Bendiciones. nada, pastor, un abrazo. Nos vemos. Saludos a la familia. Gracias, igualmente. Bendiciones, hermanos. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente conectados el día domingo para transmitir a aquellos que no podrán estar en vivo. El Señor les bendiga.